Pues hoy tenemos a Susana López, nos va a dar una charla increíble, se llama Coeduca, que es un modelo muy interesante que fue aplicado ya en comunidades indígenas. No sé si se acuerdan de los niños que jugaban básquet descalzos. Y bueno, el coach de este equipo fue el que diseñó este modelo Coeduca, que Susana lo ha estudiado, lo ha trabajado con él y hoy nos los va a presentar. Entonces, pues eso es un atractivo del programa de hoy. Es nuestra tercera sesión del segundo ciclo de la certificación. Y como saben, esta primera media hora, 40 minutos, se lo dedicamos a invitar a alguno de los disruptivos, ¿no? Así nos llamamos, este grupo de profesores y alumnos de la IAC, de toda su historia, de sus 20 años de historia, y cada uno escribió un capítulo. Susana escribió este capítulo de Coeduca. La semana pasada tuvimos a Eduardo Almada, la anterior a Orlando Clua. Y en fin, la idea es que pasemos los 30 que escribimos el libro. Entonces, pues, esta parte de estas 2 horas, de 8 a 10 de los miércoles, lo hacemos público. Entonces invitamos a otras personas a que asistan un poco como apoyo a la comunidad por la situación que estamos viviendo. Entonces ha resultado muy padre porque siempre tenemos puntos de vista pues de todos lados. Lo transmitimos en Facebook, ha sido muy exitoso. Ya en el grupo de Disruptivo, si no se han agregado, pues sería muy padre que lo hicieran. Ya tenemos 800 o algo así, ¿no, Dani? Y eso que todavía no presentamos el libro, más que en redes. Entonces, pues esa es la primera parte de la charla, que pues, no he visto a Susana, no se ha hecho presente. Sé que ahí está Susana. Yo quisiera pedirle a las personas cercanas a Susana que dijeran algo de ella. Para mí es una alumna que yo reconocí en la primera generación que hicimos en la Universidad de Anáhuac. Por supuesto se destacó, porque además es profesora de la Universidad de Anáhuac. Se destacó. A mí en lo particular me llama la atención de Susana, que siempre tiene una gran sonrisa. No sé si así sea siempre, pero siempre que la veo, tiene una sonrisa así que la traspasa. Y es muy envidiable. A mí me encantaría tener esa sonrisa, porque dicen que tenía un amigo que decía que la sonrisa en las mujeres era un acento divino. Así decía, ¿no? Que era como pues algo muy, muy femenino, ¿no? Y algunas mujeres no lo pueden ocultar, como en el caso de Susana. En mi caso, a mí me tocó acento prosódico. Entonces me tengo que esforzar así como para que o sea, como que no venía en el ADN y lo he tenido que aprender. Entonces, pues es mi sombra, pues, para que sepan, ¿no? Entonces, bienvenida Susana, un gran gusto. Le voy a pedir así en este orden de los que ven en pantalla, a Orlando, a Silvia, que nos hablen de Susana antes de que ella empiece a hablar. ¿No? Creo que también vi a Fernanda, que también ha sido como compañera de ella. A ver, déjame ver. O Loni, tal vez, que son también compañeras de la Nahua. Entonces, ¿puedes decir algo, Orlando? Así como Sí, para seguro. inspirar a Susana. Seguro. Susana la conocí hace como unos 12 años, me tocó ser su maestro y fue un súper gusto en la maestría de educación de la Anáhuac. Susana es alguien que estudió comunicación humana en la Universidad de las Américas y posteriormente llegó a la Anáhuac en la parte de tecnología y en la maestría de educación, y ahí tuve el gusto de ser su profesor en una materia sobre desarrollo organizacional, que creo que la entendió y la ha utilizado en forma exitosa en muchas instituciones educativas.
Susana para mí se distingue por ser una gente sumamente humana, cálida. Tú lo has dicho, Enrique. Es una gente que no le cuesta trabajo acercarse, ayudar y apoyar a todas las personas que la rodean. Es una gente muy capaz, una inteligencia brillante y una gente estudiosa y que no se cansa de estudiar. Yo desde que conozco a Susana y ha estado en diferentes universidades haciendo trabajos de diferentes tipos, incluso colaboró con nosotros y sigue colaborando en la maestría de Capital Humano. Realmente es una gente estudiosa, profesional y que sigue creciendo y nunca se para de crecer. Le digo que a veces el problema es que ella sigue pensando, no se detiene nunca y a veces realmente es complicado seguir su paso con la velocidad a que va. Entonces, esa sería mi descripción de Susana. Es una gente que estimo mucho, disfruto mucho la relación profesional y personal con ella y creo que esta noche nos dará una muy buena clase de educación y de desarrollo organizacional. Eso espero. Ese sería mi enfoque de Susana. Gracias. Silvia, quisieras también presentarla. Gracias, Orlando. De nada. Pues a Susana la he visto 4 veces personalmente en mi vida. Oh. La he visto en 4 ocasiones y precisamente en esas 4 ocasiones ha tenido esa fuerza en el espíritu, en su pasión por entablar un vínculo. Se ve empática, siempre fue sincera en su forma de acercarse. Una que otra plática con ella que tuve en esas 4 ocasiones me llevó a un grado de intuición tan fuerte en confianza, empatía y realismo en lo que transmitía, que la escogí como coach para mi hija adolescente. Así que con esto puedo decirles el nivel de confianza que con 4 veces de verla y con simplemente ver su sonrisa y su mirada, inspiró para que yo pusiera en sus manos como coach a mi hija. Bueno, Susana, antes de que empieces, te manda saludos Irma Arias. Gracias. También está conectada. Y después de Susana, vamos a tener a Daniel Huerta, que ya es un tema del temario, y él va a hablar de perfiles de personalidad. Además, sobre ese modelo, sobre lo que va a hablar Dani hoy, se funda la espiral de la riqueza, que es la metodología que usamos en la certificación, en liderazgo y coaching. Entonces, Susana, tienes los micrófonos, es un orgullo, es un honor. Me siento muy pleno de que estés aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Ante todo, no queda más que agradecer que el que hoy yo pueda ser una coach, se lo debo a la YAC. Gracias a ti, gracias a Dani, gracias a Tony y a todos los profesores que me acompañaron en esa primera generación de certificación de la Universidad de Anáhuac. Para mí ha sido un privilegio y por supuesto que ha sido un momento totalmente disruptivo en donde cambió mi vida. Así es que desde el agradecimiento y el amor comparto hoy con ustedes esta hermosa travesía que le he llamado Coeduca. Coeduca es un modelo creado por mí, basado en muchas cosas que ahorita les voy a presentar, y es un modelo que estoy ya echando a andar para lo que es la parte de educación. Mi formación como psicóloga y como docente durante toda la vida me han llevado a replantear y a buscar un nuevo significado a la función del docente y mucho más el día de hoy con la situación que estamos viviendo. No puedo dejar de agradecer a mis amigos, a Silvia y por supuesto a mi queridísimo amigo Orlando, que desde hace más de 12 años caminamos juntos. Gracias por las palabras. Así es que abróchense los cinturones porque estoy seguro que lo van a disfrutar enormemente. Voy a compartir entonces pantalla, si me permiten, para empezar. Y
y poder empezar a transmitir este mensaje que quiero llevar a ustedes. Bueno, Coeduca efectivamente sale desde hace muchos años de la necesidad de cambiar los sistemas educativos y el rol del docente, pero desde una perspectiva profunda de transición y de cambio, acompañado de la herramienta del coaching empresarial, pero también del coaching educativo. Para iniciar y que entendamos un poquito hacia dónde va este modelo, quisiera platicarles esta hermosa historia que ustedes conocen ya a través del libro de Disruptivo y que fue la historia que me dio la motivación de empezar a escribir sobre el modelo que ya tenía desarrollado. Y esta es una historia maravillosa, una historia de un hombre soñador, y es la historia del hombre del balón naranja, de liderazgo, de pasión y de compromiso que resuenan en las montañas mexicanas. ¿Quién es este hombre y por qué arrancamos con esta historia? Entonces, les voy a empezar a platicar que al grito no unísono de Tris Calla surge la historia de este maravilloso profesor que se llama Sergio Ramírez Zúñiga. Un profesor que tiene la combinación perfecta entre sencillez y pasión por el deporte. Es originario de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y ha estado entregado a la formación de nuevos líderes mexicanos desde hace ya bastantes años. En sus inicios fue jugador de básquetbol y como buen apasionado del deporte, lo llevó el deporte a viajar por diferentes lugares. Llegó un momento en que llegó a la hermosa sierra de Oaxaca y pudo conocer las comunidades indígenas de los triquis, de los zapotecas, de los mixtecas. Situación que lo conmovió tremendamente. Ver la necesidad de estos niños en estas localidades, cómo recogían leñas y cómo cuidaban los animales para simplemente ganarse la comida de ese día, la única comida que podían tener acceso. Su poca motivación por asistir a la escuela y por lo tanto ningún sueño para poder superarse y poder alcanzar una vida mejor. Esta es la vida de Sergio. Y la vida de Sergio definitivamente nos da el ejemplo de un docente soñador y líder. Y a partir de ese momento y de esa hermosa aventura, de ese viaje por la sierra de Oaxaca, quedaron en su mente grabados el dolor, la tristeza, la resignación y la marginación de estos hermosos niños con esas encantadoras sonrisas. Una historia de pobreza extrema, pero reflejada en esos cuerpos flacos y que difícilmente contaban ni siquiera con zapatos para poder recorrer el mundo, un mundo lleno de dificultades. Sensibilizado entonces por aquella experiencia, se prometió que algún día iba a regresar a estas montañas e iba a empezar a generar cambio para poder aportar una transformación a esas vidas. Y así pasaron 6 largos años. Y el querido profesor Sergio se dedicó a estudiar y a prepararse, hizo una especialización en deportes en Estados Unidos y también se certificó como entrenador en Cuba. Y después de varios años de experiencia en la docencia, en escuelas particulares, aquí en la Ciudad de México y en algunas escuelas también federales, decidió que era momento de regresar a las montañas. Sabía que había hecho un buen trabajo, sin embargo, tenía todavía curiosidad y la semilla de qué podía hacer en ese lugar y pensó llevar más allá su labor como docente. Así es que un buen día simplemente habló con su familia, con su esposa y sus hijos y les dijo que necesitaba llevar a cabo un sueño que tenía. Vendió lo poco que tenía, comenta que un bolchito por ahí, y se llevó ese dinero para poder emprender el viaje. Y así fue como llegó a la sierra del estado de Oaxaca, con una sola finalidad: trabajar con aquellos niños triquis que lo habían encantado con sus sonrisas. Llegó como un desconocido y acompañado únicamente de su balón naranja, ese balón incansable que le ha servido para recorrer muchas partes del mundo. Y entonces trató de acercarse a la gente, sin embargo veía que la gente le rehuía
Y bueno, a veces no le quedó más que dormir en algún pasillo, en algún lugar que encontraba. Y así fueron pasando los días, pero no se desilusionó y decidió tener paciencia, paciencia para poder empezar a generar conexión con aquellos pequeños. Y el balón fue el nexo perfecto que le permitió acercarse. Y a través del básquetbol empezó a compartir aquel balón que le permitió entonces generar conexión y la oportunidad de abrazar a esos pequeños. La cruda situación que vivían estos niños en este lugar era bastante compleja. Pero se dio cuenta de que a pesar de todo, amaban el básquetbol y que en diferentes lugares de la sierra, curiosamente, había canchas de básquetbol y que los niños jugaban en esas canchas. Entonces decidió que podría recorrer esas comunidades y empezar a acercarse a través del deporte a esos niños y a esas niñas. Y empezó a conocer a la gente que tiene el deseo de salir adelante y de creer en cosas diferentes. Y entonces empezó a pensar qué podía hacer con estos pequeñitos. Y así encontró la fórmula. A través del deporte enamoró a aquellos chiquillos y entonces les pidió 4 elementos para esa maravillosa fórmula. Primero, que a través de la cultura pudieran acercarse a la lectura. Estos niños realmente no tenían motivación de leer, ni de ir a la escuela, ni de superarse. Entonces les comentó que si querían formar parte de su equipo de básquetbol y de tener 3 comidas al día, bastaría con cumplir con 4 elementos de esta fórmula. Y la primera, como les comento, es la cultura. Y les pidió que leyeran un libro cada 15 días. Y al terminar el libro volvieran a retomar otro. De esta forma podrían continuar entrenando con él. Segundo elemento para la fórmula, les pidió que asistieran a la escuela. Pero a que asistieran a la escuela no solamente por asistir, sino que realmente pusieran empeño y para esto les pidió un promedio mínimo de 8.5 que debían estar sacando para poder permanecer en el equipo de básquetbol. El segundo elemento entonces fue simplemente darles educación. Tercer elemento de la fórmula, valores. Y para poder generar valores en estos chicos y poder generar permanencia y orgullo de su cultura, les pidió que tenían que seguir hablando en su lengua materna. Esto les mantendría conectados a su familia y a sus raíces. Número 4, les pidió que fueran capaces de compartir las actividades de las labores domésticas de su familia, lavar, barrer y hacer lo que correspondía, con la finalidad de cambiar esta visión de género que se tiene de que solamente las mujeres lo hacen. Y entonces el cuarto elemento que dio fue la responsabilidad. Estos 4 elementos le dieron la fórmula del éxito: cultura, educación, valores y responsabilidad. Y no nada más hicieron de estos niños unos buenos estudiantes y unos buenos deportistas, sino que el objetivo real de Sergio, este profesor, era transformarlos en verdaderos líderes que hicieran posible el cambio en sus comunidades y que después de llevar a cabo esta receta pudieran transformar también su forma de pensar y su perspectiva de lo que podían tener en la vida. ¿Qué pasó después de esta fórmula? Trabajó algunos años con estos niños y seguramente muchos de ustedes los recordarán. Y la historia se ha platicado por reconocerse en estos niños el valor y la pasión. Llegó hasta el año 2013, donde después de varios años de estar trabajando con ellos, pudieron ganar en el Torneo Nacional de Básquetbol Infantil de la República Mexicana. Y esto les permitió el boleto para viajar a Orlando, Florida,
Viajar, qué curioso, algo tan fácil a lo mejor para muchos de nosotros. Estos niños jamás habían subido a un avión y la emoción los invadió cuando supieron que por primera vez lo iban a hacer. Así es que emprendieron el viaje a Orlando, llegaron a este torneo y desafortunadamente no lo pudieron ganar, pero se dieron a conocer. Y a partir de ahí, después fueron invitados a otro torneo en Argentina y se les nombró entonces los campeones descalzos de la montaña. Descalzos porque estos niños comentaban que para ellos los tenis restaban velocidad en la duela, que preferían jugar siempre descalzos y por eso llamaron tanto la atención. Pasó ese tiempo y a partir de ahí empezaron a tener invitaciones a diferentes torneos en muchos lugares, en Estados Unidos, en España, en Canadá, en Argentina nuevamente. Y empezó su trayectoria para darse cuenta de que había otras formas de vida, para resignificar su vida. Y fue en el 2014 que este profesor, Sergio, ganó el Premio Nacional del Deporte por este proyecto que llevó a estos niños a reconfigurar sus vidas. Hoy, ¿qué ha pasado con este profesor? ¿Qué ha pasado con estos niños? ¿Qué ha sucedido con este proyecto? Pues este profesor, no conforme con esto, ahora ha formado un modelo educativo que se llama ABIM, la Asociación de Básquetbol Indígena de México. Y ahora cuenta con 800 niños y niñas, triquis, zapotecas, mixtecas y purépechas de entre los 6 y los 15 años, con 3 sedes en diferentes lugares de Oaxaca, Huatulco y Tlaxiaco. Cuenta con 200 entrenadores indígenas, entrenadores que fueron formados por él y que en su momento también fueron jugadores. Y ya no nada más trabaja con la parte del básquetbol, sino también ha abierto la posibilidad a que se desarrollen en el fútbol. Un modelo que partió de la educultura, de la educación, de los valores y el deporte, han hecho posible esta situación. Y el profesor Sergio mantiene este modelo por donaciones, por conferencias, por talleres y alguna que otra ayuda gubernamental, pero ese no fue nunca su objetivo. Lo hace por el gusto de seguir generando líderes que cambien sus comunidades. En las palabras del maestro Sergio, dice que hoy no es ver a los niños descalzos, sino reconocerlos en su mentalidad, en su fortaleza, en su disciplina y en su entrega con el alma y con el gran amor que tienen para lograr lo que quieren ser. Y comparte en las montañas mexicanas esta frase que dice, no eres derrotado cuando pierdes, sino cuando desistes. ¿Qué ha pasado después de algunos años con ese primer grupo de niños triquis? Pues que este liderazgo que llevó a cabo el profesor Sergio, hacer que las cosas sucedan, que sean posibles a través de la motivación, de la pasión y de la disciplina, han llevado a estos pequeños niños triquis descalzos a ser unos jóvenes que ahora están becados en diferentes partes del mundo, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Argentina, estudiando y jugando básquetbol. Transformación y cambio de un liderazgo que hizo posible que las cosas sucedieran. Y a partir de esto ustedes se preguntarán si es posible en una situación de tanta extrema pobreza y marginación transformar comunidades. Y de aquí parte el sueño de Coeduca. De este ejemplo maravilloso del profesor Sergio nace mi inquietud por generar un modelo que pueda darnos esperanza en una nueva educación. Pero es importante también conocer cuál es la realidad educativa actualmente para México, para los países latinoamericanos. Y como ustedes saben, y como experta en educación, que soy apasionada en esto, no dejo de estar consciente del entorno de la evaluación. Y el PISA es una evaluación que fue creada por la OCDE y significa Project International Student Assessment. Es la prueba internacional para estudiantes
que se genera desde la OCDE para niños de 15 años. ¿Y qué hacen o cuál es el objetivo de esta prueba? Pues el objetivo de esta prueba es poder evaluar a niños de escuelas particulares y federales en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas. Y cada 3 años realizan esta evaluación. Y cada 3 años cambian el objetivo fuerte de la evaluación. A veces evalúan como materia fuerte en matemáticas, pero no dejan de evaluar ciencias y lectura. En otras ocasiones le dan la fortaleza a ciencias y en otras ocasiones lectura. Y entonces les quisiera compartir los resultados que salieron en diciembre del año pasado, del 2019, de la última evaluación PISA, que se centró particularmente en el área de lectura. 600,000 estudiantes fueron evaluados de 79 países alrededor del mundo, en el área de ciencias, matemática y lectura, pero haciendo énfasis en el área de lectura. ¿Y qué hacen? Ponen problemas de la vida real que los niños tienen que resolver. Los 4 países que ocuparon los primeros 4 lugares de esta evaluación del 2018 fueron China, Singapur, Macao y Hong Kong. Como se puede observar, el predominio del mundo asiático. El siguiente país que obtuvo un 5º lugar, que no fue del área de Asia, fue Estonia. Y el mejor país evaluado en la parte de Norteamérica fue Canadá. Y de Latinoamérica siguen entonces los países de Chile con el lugar número 43, Uruguay con el lugar número 48, Costa Rica con el número 49 y México con el número 53. Tengamos presente que es un total de 79 países. Interesante conocer estos datos porque nos marcan la realidad de dónde está, a través de una evaluación internacional, las competencias de lectura, ciencias y matemática en los estudiantes a nivel mundial. A partir de esto, surgen los promedios obtenidos. Y en lectura, el promedio de la OCDE fue de 487 puntos. Para México, 420. De matemáticas, 489 puntos, México obtuvo 409. Y para ciencias, 489, para México, solo 419. Si se fijan, los promedios de puntajes obtenidos por México están por debajo del promedio de la OCDE. Pero déjenme decirles algo, no nada más de México. Todos los países latinoamericanos obtuvieron puntajes por abajo del promedio de la OCDE. Triste realidad para el mundo latinoamericano. Por lo tanto, estos puntajes y estos resultados no nos llevan más que a visualizar de una manera clara el rezago educativo tan grande que estamos teniendo a nivel de Latinoamérica. Y para nuestros alumnos mexicanos, pues ahí les van otros números. El 0.10% de nuestros alumnos mexicanos alcanzaron altos puntajes en el área de ciencias. 0.10. 51.9% de la población que presentó la evaluación alcanzó mínimos en ciencias. Y el 57% de la población de estudiantes evaluados alcanzaron promedios insuficientes en matemáticas. ¡Wow! ¿Qué estará pasando con la parte del pensamiento creativo, del pensamiento reflexivo, con el análisis? ¿Y qué estará pasando también con el acompañamiento de los docentes? Son datos que nos hacen pensar que es necesario empezar a transformar las instituciones educativas. Espero que estos datos les hagan reflexionar y si no pueden consultar y googlear los resultados de PISA para cada país, vienen con estadísticos, cifras y gráficas muy claras que nos hacen ver cuál es la situación actual de cada uno de nuestros países. Y por otra parte, tenemos aquí, les quisiera platicar
de un estudio que sacó la Harvard Business Review en el 2019. Una encuesta que se hizo a 195 líderes de empresas mundiales, 30 empresas y 15 países alrededor del mundo, y donde se evaluaron las 5 competencias más importantes de liderazgo que ahora todos los líderes marcan como indispensables para el trabajo en las organizaciones. Y aquí se las muestro. Primera, la ética, el trabajo de los valores. Segunda competencia importante, la comunicación. Tercera, la flexibilidad y la apertura. La cuarta, la conexión personal. Y la quinta, la autogestión personal. Seguramente esto les empezará a cuadrar un poco con la palabra de coaching. Y así fue como surgió en mí la necesidad de empezar a creer que el coaching podíamos llevarlo también a las instituciones educativas. Y este es el modelo que hoy les presento con muchísimo cariño. Ese esfuerzo de trabajo y de reflexión profunda de qué podemos hacer. Y es el modelo de Coeduca. ¿Cómo poder llevar el coaching empresarial y educativo hasta las instituciones educativas para crear instituciones totalmente disruptivas? Y el modelo tiene que ver con lo siguiente. Trabajar con directivos y administrativos en las instituciones para generar un cambio de visión y de perspectiva. Trabajar también con académicos y docentes para empezar a generar una necesidad de cambio y de transformación. Y como se ve en la lámina, los directivos y los administrativos, así como los académicos y los docentes, no serían más que los agentes de cambio que pudieran impactar directamente a nuestros usuarios. Y nuestros usuarios serían los estudiantes. Estos estudiantes que tienen una necesidad imperiosa y que a través de las evaluaciones de PISA y de las estadísticas que les enseñé, de empezar a generar otro tipo de habilidades para el mundo actual. Y interesante hablar de los docentes, porque generalmente es al docente al que se le exige, al que se le pide, al que se le cuestiona del cómo poder dar más desde su perspectiva y desde su labor docente. Pero yo creo que el docente no tiene todas las respuestas. Las respuestas las debemos encontrar de manera conjunta, como instituciones educativas, partiendo del cambio de visión de directivos y administrativos que ayuden a los docentes a una transformación. Y si se fijan, en el recuadro izquierdo tengo ahí a los padres de familia como clientes directos de este proceso de cambio y de transformación. ¿Cuál sería el proceso de implementación de este modelo de Coeduca que hemos estado analizando y reflexionando? Primero que nada, tendríamos que arrancar con la parte del coaching empresarial. Es decir, usar las herramientas que se utilizan normalmente para el coaching empresarial en las instituciones educativas, aplicando un diagnóstico de clima y evaluaciones 360 a todos los directivos y administrativos y docentes de la institución, porque a fin de cuentas, una institución educativa no es más que una organización viva y un sistema. Y a partir de ese diagnóstico de clima y evaluación 360, empezar un trabajo fuerte de DO. Y DO no es más que el desarrollo organizacional, este trabajo que se lleva a nivel empresarial, llevarlo ahora también a las instituciones educativas. Y después de un proceso de DO, entonces empezar con un proceso de coaching empresarial para directivos, académicos y docentes. Acompañarlos en un proceso de coaching que les permita generar un cambio de visión y una innovación radical. Reconfigurarse, transformarse nuevamente y darse cuenta de todas las fortalezas que tienen para empezar a trabajar con una nueva versión de sí mismos y de su docencia.
A partir de ahí, como tercer punto, el planteamiento es, entonces, ahora hay que hacer los coaches. Y hacer los coaches implica un camino de teoría y de práctica, donde puedan empezar a desarrollar competencias de coaches para que entonces no nada más sean docentes, sino que sean docentes coaches, que puedan acompañar a sus alumnos haciendo preguntas poderosas, estableciendo conversaciones profundas, que fomenten en sus alumnos la capacidad de análisis, de reflexión, de motivación y de objetivos. Y a partir de este punto, una vez convertidos estos docentes en docentes coaches, entonces darles herramientas propias de lo que es el coaching educativo para llevarlo al aula de manera grupal y también de manera personal, con muchas herramientas que ahora se tienen, que se han llevado del mundo del coaching empresarial al mundo del coaching para la parte educativa. Metodología y herramientas para el aula. Ese es el objetivo y el proceso en el que estamos trabajando para poder hacer posible este modelo de Coeduca. Muchos me preguntarán, tú hablaste de DO como el primer paso, como el inicio, como el arranque de este proceso de transformación. Y efectivamente, no podríamos iniciar con un proceso de coaching empresarial si no estamos trabajando con el desarrollo y organización de la institución educativa para generar un cambio interno. Y me preguntarán, ¿y qué es el DO? Pues el DO es un proceso, efectivamente, como lo dice ahí, de cambio planeado, pero siempre apoyado por la dirección general y por las autoridades del sector educativo, en este caso de la escuela, que nos permiten sensibilizar al cambio a todos, autoridades, académicos y docentes, para entonces empezar a trabajar en el desarrollo de la formación de líderes conscientes, siempre con una evaluación de logros. Y este es el proceso que nos permitirá empezar a cambiar la perspectiva, a sacarlos de esa caja en la que se encuentran metidos y a darse cuenta que existen muchas otras herramientas que podemos utilizar en el mundo educativo para favorecer las competencias de nuestros alumnos. Así es que ese es el reto, ese es el modelo de Coeduca que ahora estoy trabajando y que estoy desarrollando. ¿Cuáles serían los beneficios que podríamos obtener a partir de este modelo? Primero, y muy importante, el cambio de la cultura. El cambio de la cultura en las instituciones educativas, donde tanta falta hace. Porque ya nos dimos cuenta que no pueden formar líderes a partir de los sistemas que ahora tienen establecidos. Segundo beneficio, empoderar nuevamente al docente, pero un empoderamiento consciente, responsable y con todo el apoyo que los docentes requieren para poder seguir haciendo su función. Reconfigurarse nuevamente como coaches y encontrar en ellos la motivación y las fortalezas de su labor docente. Tercer beneficio, una mejora en la motivación y en el rendimiento. Nuestros docentes también requieren motivación. Y si encuentran la motivación analizando los logros de sus alumnos, es evidente una transformación. Cuarto beneficio, una mayor conciencia y autogestión en los docentes, en los directivos y en nuestros alumnos. Quinto, mejores habilidades para el mundo laboral. Estas habilidades que ahora requieren de ética, comunicación, flexibilidad, adaptación y liderazgo, que se trabajen desde el aula para que puedan seguirse desarrollando en el mundo laboral. Y por último, y no menos importante, conexión personal. Desde un docente coach empático, con capacidad de escucha, con un excelente manejo de su autogestión emocional, conectar con estos niños que nos piden ahora también un acompañamiento en la parte emocional. Esos serían algunos de los beneficios o los más importantes
de este modelo. Y para terminar, quisiera compartirles una frase de uno de los psicólogos que más admiro. Y dice así: tu visión devendrá más clara solamente cuando mires desde dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, pero quien mira en su interior despierta. Mi invitación es que hagamos despertar al mundo de las instituciones educativas, que despertemos modelos nuevos, que conecten a la persona, que generen seres con mucho más autogestión emocional y que sean acompañados por docentes coaches con empatía, confianza, flexibilidad y una mejor perspectiva. Esa es mi invitación y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Qué buena frase, Susi. Qué buena frase de cierre. Qué bonita presentación, excelente. Te felicito. Me emocionó ver. Ay, espérate, esto lo tengo que cerrar. Me emocionó ver algunas figuras como docente coach, ¿no? Sí, no, siempre he dicho que el profesor tradicional lo que hace es bajar información, así como hacer downloading, como si estuviera en streaming ahí en Netflix, ¿no? Lo baja. Y realmente el profesor, el coach, ¿no? Como docente coach, también baja, pero sube, ¿no? Emerge, hace que emerja algo en la persona, en el corazón, en la vocación, en los intereses de sus alumnos. Y sí, sin duda hay profesores que nos han marcado, ¿no? Así es. Nos han marcado, sin duda. Así es. Yo no sé si les he contado, pero Orlando, que está aquí presente, definió mi vida y mi carrera, porque un día lo vi en un curso, yo tenía 23 o 24 años y dije, puta, pues yo quiero hablar así, yo quiero dar talleres, yo quiero estar en cursos, yo quiero estar en programas, yo quiero hacer eso que está haciendo Orlando. Y bueno, y ahora estamos aquí juntos, como colegas y como amigos. Te felicito. Normalmente lo que hacemos, mira, no te lo quería decir, pero hay casi 100 personas aquí y otros tantos en Facebook. Entonces dije, no, mejor no le digo nada, no se vaya a poner nerviosa. No. Creo que sí estamos haciendo un récord, porque el tope son 100, ¿no? Entonces, 72 están con cámaras. Y normalmente lo que hacemos es leer las preguntas, pero lo que voy a ofrecer es que se hagan a viva voz, ¿no? Entonces, ya había algunas preguntas interesantes, una de ellas de Bernardino López y otra de Leticia Recinos. Entonces, si ellos quieren abrir sus micrófonos y hacerte las preguntas, Susi. Adelante, será un placer. Susana. Hola Susana, buenas noches. Ahí está. Me encantó tu presentación. Oye, una pregunta. El modelo es muy sólido. Empezar por los directores de las instituciones académicas con un modelo de DEO. ¿Qué pasa en países latinoamericanos donde probablemente a los gobiernos les convenga mantener los niveles educativos que está mostrando la prueba PISA? ¿Cómo intervenir principalmente en aquellas escuelas del sector público? Porque finalmente en escuelas del sector privado, pues sí puedes hacer la propuesta más sencilla, pero en el sector público, pues tienes incluso un sindicato al que le regalaron las escuelas públicas, ¿no? Sí. Pues mira, efectivamente, todo sería más fácil si desde las autoridades educativas viniera el proceso de cambio. Pero sabemos que para los países, en específico para México, el sistema educativo es un problema serio. Sin embargo, hay muchos profesores, yo conozco profesores de escuelas federales que están deseosos de hacer el cambio. Efectivamente, la propuesta es
Seguramente no podremos empezar con el sistema educativo como tal, pero sí podemos empezar a generar el cambio en las pequeñas células y en los grandes compromisos de los docentes. Entonces, la propuesta para las escuelas federales sería empezar a trabajar en el cambio de la perspectiva del docente, conformándolos en docentes coaches. Y a partir de ahí, empezar a generar el cambio dentro del aula. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los programas educativos actuales que el profesor puede darles una nueva perspectiva trabajándolos desde el coaching. Hay muchas herramientas. Entonces, sí hay posibilidades de empezar a generar cambio desde el aula si es que las autoridades no desean sumarse a esto. Ok, muchas gracias, Susana. Gracias a ti, Olegario. Gracias. Sí, porque las cifras están para llorar. Tremendo, Enrique. Tremendo de verdad. Y estas cifras son que acaban de salir en diciembre de 2019. De verdad los invito a todos que googleen su país, que chequen los resultados, porque esas son las cifras actuales. ¿Y saben qué pasa? Que los alumnos que no tengan buena comprensión, que no tengan una capacidad lectora buena, como vimos ahora en los promedios, pues ahora que estamos llevando a cabo tantos ejercicios de tecnología y de educación en línea, son alumnos que no tienen niveles de comprensión para trabajar en línea. Y es un problema mayor. Cuando la tendencia de la educación va hacia la educación semipresencial, Claro. con la ayuda de la tecnología. Y quiero comentarles que este proyecto ya lo estamos echando a andar. Una universidad muy importante de aquí, de la Ciudad de México, la Universidad Hebraica, se ha mostrado muy interesada en empezar a generar una certificación internacional con un aval desde Israel para los colegios de la comunidad judía. Empezar a generar esta nueva versión de un docente a un docente coach. Y eso nos tiene sumamente contentos. Yo sé que va a ser el arranque, pero que va a haber mucha gente más que va a querer subirse en muchas instituciones. Invito a mis amigos coaches que me están escuchando en todos lados, en toda Latinoamérica, que tengo aquí el placer de verlos, y en esta hermosa República Mexicana, a que hagamos unión y fuerza para tocar desde el coaching a las instituciones educativas. Hay mucho camino que recorrer, mucho camino. Quien quiera sumarse a esta propuesta, nada me gustará más que se sumen a nuestro equipo. Así es que bienvenidos todos aquellos que estén preocupados por la educación. Excelente. Bueno, pues ahí me agregas. Claro que sí. Me agregas. Encantado de la vida. Gracias, Susi. Leti también quiere aportar una pregunta. Leti, ya tienes abierto tu micrófono. Gracias. Bueno, felicidades, Susi, excelente, como bien lo mencionan. ¿Quién primero? Adelante, Leti. Creo que tienes que prender tu micrófono. Leti, tienes apagado tu micrófono. ¿Pues se apagó? Ya está prendido. Listo. Ok, gracias. Bueno, creo que la pregunta que hice por chat se contestó con la respuesta que diste ahorita. Yo soy docente en el Instituto Politécnico y recibo a los alumnos de unidad que vemos cuando vemos a estos chicos. Es el tema de la lectura, es un tema crítico. Cuando tengo la oportunidad de darles seminario de titulación, trabajo mucho con ellos de manera alterna porque el redactar, el analizar, el escribir correctamente, pues muchas veces es una carencia. No en todos, hay chicos que por sí mismos se preparan bastante, pero sí es cómo acercar esto a las instituciones públicas, ¿no? Cómo acercarnos a las universidades para que los chicos tengan estas competencias. Ahorita que estamos trabajando, como bien lo dices, en puro polivirtual, pues sí vemos muchos puntos de oportunidad. Entonces, en lo que podamos sumar, pues aquí estamos. Gracias, Leti. Me encantará que te sumes al proyecto. Gracias de verdad. También por ahí Tomás quiere hacer una pregunta. Tomás, si quieres abrir también tu micrófono. Hola, buenas noches a todos. Felicidades, Susana. Excelente concepto, presentación. Oye, los retos que tenemos, y ya lo mencionas en la parte de la implementación, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué parte debemos de tocar la puerta, de empezar a hacer conciencia? ¿A qué nivel directivo? ¿Hay sociedades, universidades o escuelas privadas de nivel básico o avanzado
pero tiene que ser un plan estratégico que pueda llegar a todos los niveles. ¿Cómo podemos hacer ese embate para ser consciente a todos los profesores de la gran responsabilidad que tenemos o que tienen frente a un grupo, frente a la formación de personas que, como se dice, ¿no? La educación no cambia a la gente cambia por la educación que tiene o que recibe. Gracias, Tomás. Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es dar a conocer el modelo y empezar a hablar a la gente de este coaching organizacional educativo, coaching empresarial educativo, de que es posible generar una diferente forma de la docencia mediante la transformación. Lo que yo he estado haciendo es empezando a dar muchos webinars en muchos lados, compartiendo con algunas universidades privadas que me han estado llamando, pero yo creo que lo que debemos de hacer, y aquí solicitaría el apoyo de todos, es empezar a hablar de que existe un modelo que se llama Coeduca y que puede empezar a generar cambio a partir de lo que ustedes conocen que es el coaching, pues empezar a generar esta parte. Estamos ya trabajando tenemos ya el diseño de una certificación en coaching organizacional educativo, específicamente con toda la herramienta que se requiere de la parte educativa, pero con todas las bases sólidas de un coaching empresarial. Entonces, en cuanto estemos ya listos para salir, yo voy a darlo a conocer a través de las redes para que ustedes puedan sumarse, porque lo que tenemos que hacer es correr la voz, y ahorita es un momento oportunísimo, porque los docentes están en un momento de reflexión y de pausa y de que les ha hecho ver que efectivamente necesitan reconfigurarse. Entonces, creo que ahorita si impulsamos esta parte va a ser bienvenido y solo es pues dándolo a conocer y difundiéndolo. Yo lo he estado haciendo con instituciones de educación superior, pero está abierto para todos los niveles y es importante que lo sepan. Desde preescolar hasta licenciatura o posgrado, el modelo funciona porque los docentes acoplan las herramientas a los diferentes niveles de educación, ya sea educación básica, educación media o educación superior. Gracias. Gracias, Susi. Tengo también pregunta de Jessica, también de Fer, y por último, Héctor. Jessica, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, muchas gracias. Buenas noches, Susana, me encanta tu modelo, la verdad, seguramente va a tener mucho éxito, ya lo tiene en este medio, lo va a tener cuando ya lo repliques. Te quiero hacer una pregunta, ¿en qué momento entra a participar el modelo de la familia? El papá, la mamá, su entorno, porque entiendo todo lo que quieres mejorar en términos de coaching del maestro, pero muchas veces traemos muchos estereotipos, o justamente vamos a ver ahora la clase, que están alineados a cómo me criaron, cómo se comportaban mis padres conmigo. Entonces, ¿en qué momento entran ellos? Porque no es solamente responsabilidad del profesor o del líder, sino la familia juega un papel súper importante. Correcto, Jessica. Ese es uno de los elementos que hemos estado pensando muchísimo. Tenemos que empezar primero por el sistema educativo, ¿no? Directivos, académicos, docentes administrativos, porque el padre de familia es el cliente de este proceso. El usuario, como lo comentamos, es el alumno y los agentes de cambio son directivos y docentes. Entonces, como los padres de familia son los clientes, de alguna manera no reciben el proceso como parte de la cadena. Sin embargo, una vez que se empiece a generar esa transformación y el coaching empieza a entrar a las instituciones educativas, se pueden generar talleres de sensibilización para iniciar entonces con los padres. Esa sería una segunda etapa que se podría trabajar. Pero de momento ahorita, con este proceso y además manejando lo que es el DO, nos hemos enfocado principalmente en la parte que ustedes vieron ahí, directivos, docentes académicos y el estudiante como usuario directo. Pero sí está contemplado, Jessica. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Susi. Ahora, Fer, ¿puedes abrir tu micrófono? Fer, ¿estás por ahí? Sí, claro, sí. ¿Ya me escuchas? Te escuchamos.
Gracias. Bueno, su excelente ponencia, la verdad es que qué bárbara, qué claridad, qué forma de narrar, o sea, lo hiciste no bien, sino perfecto. Mil felicidades, tú. Gracias. Y mis preguntas son estas. Mira, yo en algún momento, trabajé para un grupo de colegios de cierto perfil. Y era un grupo de colegios en donde yo estaba en unas oficinas en donde generábamos contenido para los colegios, ¿no? Entonces, como que nos llegaban buenas informaciones, hacíamos contenidos muy padres, se los mandábamos a los colegios y luego la verdad es que los colegios, cada uno, según sus intereses, decidía qué hacer. Entonces, se desvirtuaba mucho, ¿no? Y por otro lado, como maestro, o sea, poniéndome no del lado de lo que debe ser, sino del lado del maestro, luego como maestro empiezas a recibir muchas certificaciones y esta es la piedra filosofal y esta es la solución y este es el hilo negro y entonces como maestro de repente dices, ya por piedad, o sea, ¿por qué aunado a todo este trabajo que tengo? Porque quienes somos maestros sabemos la burocracia que implica y que el premio es estar enfrente del aula. O sea, ¿por qué voy a sumarme a esta parte del coaching, no? Y la parte de la figura de este docente coach me gusta mucho, pero ¿de qué forma te va, o sea, en este modelo, como que te aseguras de que sí, digamos, que lleven una metodología adecuada, o sea, que digamos que honren el nombre del coach, ¿no? O sea, porque muchas veces como que puede ser que porque se saben 2, 3 cositas ya se hacen llamar coach y entonces al rato ya van a estar dando coaching de algo o del otro. Pues es que sí, ya soy coach por este sistema. Entonces, la parte de cómo le haces para que lo tuyo, decirles, este sí es el bueno, o sea, porque te digo, yo he estado del otro lado y para decir, y si es el bueno, y sí te voy a hacer un coach, no nada más te voy a dar el título de coach docente y te voy a enseñar a hacer 2, 3 cositas, ¿no? Esa es como que mi duda que me queda, Su. Gracias. Gracias, Fer, gracias de verdad por tus palabras. Y bueno, efectivamente, como tú lo mencionas primero, muchas veces los docentes nos perdemos en el mundo de las certificaciones. Por eso es necesario empezar desde los directivos para alinear con a través del DO la necesidad de esa transformación y que realmente todos los esfuerzos de la institución se vayan a esa transformación conjunta y evitar que lleguen certificaciones de todos lados, ¿no? Sino que se sumen solo aquellas que de verdad apoyen este proceso que se va a hacer conjunto desde una visión total y absolutamente institucional. Eso primero. Segundo, ¿cómo vamos a garantizar la calidad de los docentes? En el tercer paso del proceso de implementación, el tercer paso es poder darles una certificación para formarlos como coaches. Como coaches, con toda una metodología totalmente ya que se tiene estructurada, muy clara, muy conveniente, que garantice efectivamente, como tú dices, Fer, que de verdad salgan como verdaderos coaches. Y por eso es este trabajo de la teoría y de la praxis para poderlos formar como docentes. Y en esta parte, bueno, ya se tiene desarrollado la metodología muy clara de los pasos que vamos a trabajar y una metodología obviamente que va de la mano de lo que es el coaching ontológico, por supuesto, pero también de muchas cosas que tiene que ver con el coaching empresarial. Es un mix que hemos hecho para poder convertir a los docentes. Y entonces lo que ahorita estamos haciendo es tratar de generar una certificación internacional. Como lo mencioné, hay ya posibilidades en Israel de que nos la den como una certificación seria, formal, como debe de ser, como coaches reconocidos, como docentes coaches, que es una nueva figura que va a surgir ahora, no nada más por decirlo, sino porque realmente hay una certificación que lo respalde. Estamos trabajando muy duro para poder garantizar esto que tú me dices, la seriedad y la formalidad en la formación de estos docentes. Así es que si te quieres sumar, bienvenida. Mil gracias, Su. La verdad es que me encanta la idea y bueno, yo soy un amante de la docencia y siento que la solución de todo siempre está en la educación. Se me hace un proyecto padrísimo. Mil felicidades, Su. Gracias, me encantará que te sumes. Va. Gracias, Fer. Gracias, Susi, también por la respuesta. Por último, le doy el micrófono a Héctor, que también quería hacer un comentario, una aportación, me parece. Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias, Daniel. Susana, felicidades. Muy interesante el tema. Y creo que aquí tienen muchos fans que les gusta el tema de la educación. O yo también es mi pasión en lo que le llamo el aprendizaje, porque yo lo hago más a nivel corporativo, pero también me ha tocado estar en proyectos a nivel
de escuelas primarias inclusive. Lo que te iba a comentar que yo estuve en un proyecto en Panamá en donde se estaba implementando el tema de ética en los profesores y trabajamos a través de una asociación de American Chamber of Commerce. Trabajamos con el ministerio directamente, con la ministra en ese entonces, y una cosa que nos funcionó y lo comparto es, hicimos pilotos. Lo que nos decíamos, en vez de ir con todo, agarremos un grupo piloto de veras, cuando vimos el impacto en ese, fue mucho más fácil venderlo a otros, decir, aquí están los resultados, hablan por sí solo, y fue como se fue expandiendo. Y posteriormente también en Puebla me tocó hacer un proyecto donde están metiendo el tema de inteligencia emocional, y les hice la misma propuesta y les empezó a funcionar un poco mejor. No soy experto en el modelo tuyo, simplemente comparto esta experiencia que está tan bien estructurado que creo que si agarran ese piloto y muestran resultado rápido, ¡pum!, va a ser más fácil escalarlo, y encantado de hablar en privado contigo y compartirte más detalles de la experiencia. Te agradezco muchísimo, Héctor, de verdad, esa es nuestra intención, por eso vamos a empezar con una institución de la Universidad Hebraica, que es la que nos ha abierto las puertas para trabajar con un grupo piloto de docentes de los colegios de la comunidad judía, y de ahí empezar a generar, ¿no?, las modificaciones que correspondan, evaluar y empezar a hacer los ajustes y entonces darlo a conocer. Pero me encantará que compartas tu experiencia, todo suma, Héctor, muchas gracias. No, gracias a ti, con gusto. Bien, pues me parece que no hay más preguntas, Susi, pero sí hay personas que cada vez nos comentan aquí a través del chat que les gustaría sumarse a la iniciativa. Me encanta, me encanta. Bienvenidos todos mis compañeros coaches. Creo que la educación debe ser una misión de todos. Y que todos aquellos que hemos tenido la fortuna de haber sido formados en instituciones con maravillosos docentes, tenemos ahora también el compromiso de compartir desde este espíritu y este corazón de coach, con la empatía y con todo el amor que tenemos como seres humanos. Así es que de verdad la invitación está abierta, y no quisiera terminar sin antes agradecer de manera muy especial a la persona que me ha podido guiar para construir este proyecto, y la persona que me ha podido dar luz en los momentos donde se necesitaba empezar a aterrizar conceptos, y esta persona es Orlando Clua. Orlando Clua va conmigo de la mano en este proyecto. Él está contribuyendo con todo su expertise en la parte de coaching empresarial, porque está total y absolutamente interesado y es un apasionado de la educación, como buen catedrático también, de que tenemos que empezar a tocar y a transformar el mundo de la educación. Gracias, Orlando. Gracias por tu acompañamiento de todos estos años y por sumarte a este proyecto, porque sé que para ti también es un reto ir a la educación para empezar a transformar y tocar los corazones de tantos docentes. Creo que Silvia Dávalos quería decir algo, que la alcancé a leer en el chat. ¿Quieres comentar algo, Silvia? Bueno, yo creo que a todos los que te preguntaron cómo pueden hacerlo, yo creo que con tu pasión y disciplina seguramente lo vas a lograr. Creo que una de las fórmulas que hemos logrado impactar en el tema de educación es cuando en esta certificación que vayas a hacer, sumes al conocer. Porque en el momento en que sumas al conocer, o sea, Sí. una de las estrategias que hemos hecho en otras cosas que le ha interesado al sector empresarial, porque está muy metido en los temas de educación. De hecho, la NAGUA, que está en una de las sillas del CCE en la Comisión de Educación, es que lo que hemos hecho es que una vez que tengas esa certificación internacional, se hace una alianza con el conocer para que se haga una certificación público-privada. Se cede la marca, o sea, tú vas a tener una marca que la cedes al conocer, pero únicamente porque tú eres la que pones el estándar. Tú pones el estándar, el conocer hace suyo ese estándar y se convierte en una certificación público-privada. Eso nos ha llevado a sumar a todos los planteles del CONALEP. Nos ha llevado a sumar al Politécnico en algunos de los temas que estamos haciendo. Entonces, en el momento en el que tenemos arriba conocer, soy consejera en tu órgano de gobierno, y la única manera que hemos logrado es que cuando ellos saben que la única manera en que esos alumnos van a tener un futuro de empleabilidad
es que suman al sector empresarial, pero hacemos esta alianza. Entonces los jóvenes tienen un certificado público-privado y les das mucho más herramientas, no solamente a los docentes, sino a los alumnos, para que puedan buscar otros caminos de empleabilidad. Eso te ayuda mucho a subir a todos los subsistemas. Y de hecho, este tema de coaching con los docentes lo trae la secretaria de Educación de San Luis Potosí, que lo presentó, pero nadie le entendió bien, porque creo que mucha gente no está Gracias, Silvia. En el tema de coaching. Bien, muchas gracias. Y no le entendió, entonces no le entendió el público, pero bueno, ahí te las voy a mandar a ti. Mándamelas y yo les explico, Silvia, muchas gracias. Gracias, excelente aportación. Sí, conozco perfecto el conocer y los Gracias, Susi. Gracias. Muy padre, excelente. Gracias de verdad, y bienvenidos todos al proyecto. Muchas bendiciones, muchas gracias. Muy linda tu charla y tienes muchos seguidores ahora. Puedes hacer un equipo aquí de campeones descalzos. Me parece muy bien. No juego básquetbol, pero lo intento. Bueno, pues seguimos con el programa. Muchas gracias a los invitados a esta charla. Y ahora nos quedamos, los alumnos de la certificación, tanto los que están en el primer nivel aspirando al grado de coach, que es buena la observación de Fernanda de asegurar que sí sean coaches antes de que sean coaches educativos, porque pues en el mundo es como Superman, que primero se pone el pantalón y luego se pone el calzón, ¿no? Yo digo que primero eres coach y después te especializas en educación o deportivo o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces nos quedamos este primer nivel, nos quedamos los másters de la IAC y los candidatos también a este nivel de máster. A los demás, muchas gracias.